Adelante, Giovanna. Gracias, Shia, gracias, Liliana. Muy buenas noches. Complacida y muy contenta de estar compartiendo con este maravilloso equipo del noticiero estelar de Canal I. Y definitivamente el mundo es cada vez más pequeño, las informaciones vuelan, corren a una gran velocidad. Y comenzamos de inmediato en Panamá, porque allí hubo elecciones el día de ayer y ya tenemos resultados. Resulta que con el 61% de los votos fue declarado ganador Ricardo Martinelli, quien es el líder de la derecha panameña. Él obtuvo las elecciones indiscutiblemente en un país que está asignado en estos momentos por una grave crisis de violencia y además por el impacto de la crisis económica internacional. El Tribunal Electoral dio este lunes oficialmente los resultados que dieron como ganador a Martinelli, seguido del aspirante Balbina Herrera, quien obtuvo el 39%, y el exmandatario Guillermo Endara, con el 2,6%. Martinelli, empresario conservador quien hizo su fortuna con una cadena de supermercados y aspirante de una alianza de derecha encabezada por su partido Cambio Democrático, ganó sobre Herrera en momentos en el que el gobierno luchaba para paliar los efectos de la crisis global. Durante su discurso agradeció el apoyo de los panameños y reiteró su promesa de aplicar mano dura en el país más afectado por la violencia del narcotráfico. Es un honor y un placer el poder estar aquí con ustedes hoy en día y el recibir de manos los magistrados del Tribunal Electoral el claro mandato que nos ha dado el pueblo panameño en el día de hoy. Luego de conocerse los resultados, centenares de personas salieron a las calles a celebrar la victoria de Martinelli. Y definitivamente tenemos nuevo presidente, aunque todavía no ha tomado posesión. El caso de las elecciones de Panamá es un caso sumamente interesante, porque se produce prácticamente una semana después de las recientemente celebradas elecciones también en Ecuador. Y aquí digo que es interesante porque hay un elemento que se repite en los dos episodios electorales, y es el que tiene que ver con el impacto de la crisis económica internacional. Mientras en Ecuador la crisis económica internacional favoreció al presidente en ejercicio, específicamente a Rafael Correa, y le permitió ser reelecto. De alguna manera él logró fortalecer su postura en contra del modelo capitalista, en contra de la economía de libre mercado, y eso le mantuvo, digamos, su candidatura a muy alto nivel y logró coronar con una reelección indiscutible, además con unos niveles de aceptación históricos para el Ecuador. En el caso de Panamá, el mismo problema, la misma crisis económica internacional tuvo un efecto distinto. En el caso de Panamá, la crisis económica internacional afectó de manera negativa al partido político que estaba en el ejercicio de la presidencia, que todavía está en el ejercicio de la presidencia. Nos estamos refiriendo a la centroizquierda. La centroizquierda se vio desplazada y se vio desplazada de una forma también contundente para darle el paso a un candidato de derecha, un candidato que representa la mayor expresión, por decirlo de alguna manera, del capitalismo en este continente americano. Es un hombre formado profesionalmente en los Estados Unidos, es un empresario caracterizado por manejar grandísimas cuentas multimillonarias, un hombre que ha manejado muchísimo dinero. Y el caso de Panamá también es interesante por lo que representa Panamá, no solamente en el continente, sino más específicamente en la región centroamericana. Panamá es prácticamente una bisagra entre dos mundos. Panamá contiene dentro de su territorio lo que se conoce como el Canal Interoceánico de Panamá. Esto ha hecho que el país se convierta en un extraordinario paraíso desde el punto de vista de las inversiones, un extraordinario paraíso financiero. Ha tenido un gran repunte a nivel económico en los últimos años, ha tenido crecimientos económicos inclusive de 2 dígitos en los últimos años, y eso, si se quiere, abonó a favor del ejercicio de la presidencia de Martín Torrijos. Sin embargo, en estos momentos la crisis económica internacional, la crisis financiera internacional está amenazando con que el país no pueda llegar ni siquiera hasta el 3% del nivel de crecimiento en este año 2009. Eso ha sido uno de los elementos que más obró en contra del partido de gobierno y a favor de la derecha. Pero hay otra razón más, y es el elemento de la violencia que muchos analistas han vinculado o han asociado con el tema del narcotráfico. Esa condición geográfica de Panamá, de bisagra entre dos mundos, la hace sumamente atractivo para el tráfico de drogas. Y eso está teniendo un impacto significativo en un país que vio mermadas sus fuerzas de seguridad en el año 1989, cuando fue invadido por los Estados Unidos. ¿Recuerdan aquella oportunidad en que se llevaron a un presidente en ejercicio, el presidente Noriega? Posteriormente fue enjuiciado y encarcelado en Estados Unidos. Pero sobre este tema vamos a seguir conversando en nuestra edición de Enfoque Global. No se lo pierda, Enfoque Global tendrá a este
este tema de las elecciones de Panamá más en detalle. Y pasamos a otro capítulo, porque el mundo es cada vez más pequeño y todo está completamente interconectado. Encontramos que a 1.005, se elevó el número de infectados por el virus H1N1, eso que se conoce como la gripe influenza o fiebre porcina, como usted lo quiera llamar. Por lo menos así lo informó la Organización Mundial de la Salud, que además reportó que ya se suman 20 los países con casos positivos. Igualmente, en el vecino país se elevó a 136 casos sospechosos de la nueva influenza. El organismo señaló que México continúa siendo la nación más afectada con 590 casos, incluidos 25 muertes. Aseguraron que elevar la alerta 6 no representa el fin, sino una señal de advertencia para las autoridades sanitarias del mundo. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud apoyó las medidas de cuarentena adoptadas por China para enfrentar la epidemia, aunque México las calificó de injustificadas. Parece injusto que a raíz de que hemos sido honestos y transparentes con el mundo, haya algunos países o lugares que, insisto, por desinformación e ignorancia, tomen medidas de represión o de discriminación, porque la verdad son discriminación contra los mexicanos. No faltará quien haya agarrado este pretexto para también agredir, así sea verbalmente, a los mexicanos. Ahora, yo le digo al mundo que en México estamos librando una batalla, Adriana, no solo para defender a los mexicanos. El gobierno afirmó que ya ha pasado lo peor y que los casos de infectados se han estabilizado, pese a que aclaró que el virus aún no ha sido erradicado. El hecho de regresar no significa que ya se acabó el problema y ya no hay que cuidarse. Incluso lo hemos mencionado varias veces, pudiera haber un repunte, estaremos con una vigilancia epidemiológica intensificada y el repunte podría presentarse en los próximos días o hasta más tarde. Esperan que el próximo miércoles el país azteca pueda recuperar normalmente sus actividades. El fin de semana se sumaron Colombia, El Salvador y Costa Rica a la lista de países con personas contagiadas, mientras este lunes Portugal indicó que un primer caso dio positivo a esta nueva cepa de influenza y en Tailandia las autoridades sanitarias pusieron en cuarentena a 14 ciudadanos que regresaron de México. Definitivamente estamos, según los expertos en materia de salud, frente a una pandemia. Ya dejó de ser una epidemia desde el momento en que se ven involucrados hasta 20 países. Eso es lo que hace que califique bajo el término de pandemia. Y decíamos en el marco de esta pandemia que ya el virus, la gripe porcina, llegó hasta Colombia con un número interesante o significativo de infectados. Pero resulta que Colombia también es noticia por otra razón. Más de 100 ex paramilitares se declararon en desobediencia civil contra la decisión de las autoridades colombianas de retirarles algunos privilegios, como la posibilidad que tenían de acceder a computadoras o teléfonos celulares, inclusive dentro de sus celdas. El tema es por demás interesante porque llama la atención que un grupo que tradicionalmente estuvo al margen de la ley, como es el caso de los paramilitares, se declare en grado de desobediencia. Desobediencia lo que quiere decir es precisamente eso, mantenerse al margen de la ley, desconocer las instituciones, desconocer las reglamentaciones. Un grupo de personas que están recluidos, que están pagando sentencia, algunos de ellos penados, ya sentenciados, otros quizás en espera de sus condenas, que se declaren en grado de desobediencia es bastante significativo. La situación es crítica, pero tenemos más, y es que se ha conocido también que hay algunas víctimas, por ejemplo, en Laos, donde la situación de conflicto se agudiza, porque el primer ministro de ese país, el primer ministro de Laos, Bousan Bopavaná, arribó a Cuba para iniciar una visita oficial de 3 días, mientras el país vive una situación de tensa calma. Lo interesante de esta visita del primer ministro de Laos a Cuba es que coincide con la visita del canciller de Corea del Norte. También fue recibido el primer ministro de Laos en el Aeropuerto Internacional José Martí por el vicecanciller cubano Marcos Rodríguez, y se conoció que durante su estancia en la isla el primer ministro se reunirá con dirigentes del gobierno y del Partido Comunista de La Habana. Además, como es costumbre en este tipo de ocasiones, visitará algunos lugares históricos y de interés social y económico para ambos países. Esto no es tan llamativo si lo sacamos del contexto de la situación interna que se vive en Laos, porque Laos y Cuba tienen sistemas políticos y económicos bastante parecidos. Otro país que se ha convertido en noticia en las últimas horas es Irán.
que solicitó a los grupos internacionales defensores de los derechos humanos que dejen de interferir en las acciones judiciales en contra de la periodista que tiene doble nacionalidad, tiene nacionalidad iraní y estadounidense. Estamos hablando de la periodista Roxana Saberi, quien fue acusada de ser una espía estadounidense. Todo esto luego que 4 miembros de Reporteros Bienvenidos a nuestro recorrido por las informaciones internacionales más destacadas del día. Y comenzamos con una información que nos llega desde la vecina Colombia y tiene que ver con la aprobación por parte del Congreso de ese país de un llamado al referéndum para consultar al pueblo acerca de la posibilidad de una segunda reelección presidencial. Sí, prácticamente sin mayores sorpresas, el Senado colombiano votó hoy a favor de la convocatoria a un referéndum popular para conocer la disposición de los colombianos a una nueva candidatura presidencial del actual mandatario Álvaro Uribe. Ahora faltan 2 fases más. La primera, acelerar todos los procedimientos pertinentes de forma tal que el referéndum se pueda realizar respetando los lapsos establecidos, porque según lo que establece la Constitución colombiana, el presidente Álvaro Uribe debería anunciar su candidatura por lo menos 6 meses antes de los comicios. Y recordemos que los comicios están pautados para la última semana de mayo del próximo año 2010. La segunda fase sería esperar para saber si los colombianos realmente aprueban la idea de una segunda reelección. Hasta ahora lo que se conoce es que según las encuestas, un 84% de los ciudadanos dispuestos a acudir a las urnas están de acuerdo con la propuesta de la reelección. Pero el tema es por demás interesante, porque al parecer se está abriendo un nuevo escenario político para todos los latinoamericanos. Un escenario que tiene quizás algunos datos importantes de destacar. Era impensable, por ejemplo, hasta hace un par de años atrás, que se pudiera hablar de reelecciones reiterativas para presidentes en ejercicio, lo cual sin lugar a dudas ahora está ganando cada vez más simpatizantes en esta parte del mundo. Además, también vale la pena destacar la fuerza que está adquiriendo el mecanismo de las consultas populares para proceder a enmendar o reformar los textos constitucionales. Una práctica que tampoco estaba muy arraigada entre los latinoamericanos. Es más, ¿sabía usted que en Brasil también se habla de una eventual posibilidad de reelección para el presidente Lula? Y hay todavía un detalle más que vale la pena añadir, y es que este asunto de la reelección no es precisamente un coto exclusivo de los latinoamericanos, porque podríamos citar otros casos, como por ejemplo el de François Mitterrand, que fue presidente de Francia durante 14 años, además de Margaret Thatcher en Gran Bretaña y Felipe González en España, que también gobernaron por más de una década. En el caso de Colombia, el periodo presidencial es de 4 años y Álvaro Uribe pudiera entonces postularse para lo que sería su tercer mandato y de resultar victorioso completaría 12 años en el ejercicio de la presidencia. Pero hoy no podíamos dejar de compartir con ustedes el último reporte sobre el virus de la influencia H1N1, en el que se señala que ya son 40 países los infectados, con 9.830 contagiados y 79 personas fallecidas. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud se resiste a hablar de pandemia, aunque se han acentuado los esfuerzos para tratar de buscar la manera de acelerar las investigaciones en la búsqueda de una vacuna. En el segundo día de reuniones de la Asamblea Mundial de la Salud, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, sostuvo un encuentro con la responsable del organismo sanitario, Margaret Chan, y representantes de 30 compañías farmacéuticas para estudiar la posibilidad de producir una vacuna contra la gripe H1N1. Durante la jornada, Ki-moon advirtió que el mundo debe permanecer alerta ante esta nueva cepa y reiteró que reducir inversiones en el sector salud en una época de recesión sería inaceptable. Entre tanto, la OMS pidió a las compañías farmacéuticas continuar con la fabricación de la vacuna de la gripe estacional, aunque reconoció que los fabricantes no podrán iniciar la producción de una vacuna contra la gripe H1N1 antes de mediados de julio, luego de los primeros pronósticos, pues según los especialistas, el virus no se desarrolla rápidamente en los laboratorios, lo que dificulta la pronta creación de la vacuna. Marbella Pérez, Canal I. Y luego de ese completo reporte nos vamos a China, donde ya llegó el presidente brasileño